de la pandemia, hablando de lo que genera en nuestras vidas, ¿verdad? El hecho de por ahí no tener contacto con nuestros familiares, sino solamente vía telefónica, o sabemos que el mundo está pasando mucha necesidad, que hay mucha gente que lleva muchos meses sin trabajar, que hay mucha gente que sus economías han sido zarandeadas, ¿verdad? Quiero hablar de la compasión, ¿no? La compasión que Jesús sintió, ¿no? Que lo llevó a ese gran ministerio que Él tuvo mientras caminó con nosotros, mientras caminó como hombre entre nosotros los hombres mortales, y que lo llevó a la cruz, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, ¿verdad? Y que el Señor Jesús se sembró en la cruz del Calvario por amor a mí y por amor a cada uno de ustedes, amén. Pero la palabra dice, hay más de 31 versículos en la Biblia que hablan de la compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión viene del latín compasio, ¿no? O del griego, que significa simpatía, y se divide en dos palabras, que son sufrir juntos o acompañar, amén. La compasión es un sentimiento humano, dice, ¿no? La definición, que se manifiestan desde el contacto y la comprensión del otro. Es la percepción del sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar o que uno deje de pasar esa situación dolorosa. ¿Amén? Y para citar, vamos a leer la palabra en Marcos 9:36. La palabra del Señor dice: y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14:14, la palabra dice también: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban en ellos enfermos. O sea, Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y dice que les enseñó. En otro versículo dice que Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Hay en otra palabra que dice que Jesús tiene compasión de Jerusalén y llora, ¿no? Y dice: ay, Jerusalén, de ti también llora cuando se encuentra con que Lázaro está muerto. La palabra dice que el Señor lloró delante de la tumba de Lázaro. Amén. O sea que el corazón del Señor siempre fue movido a compasión. Entonces, en este tiempo y a través de esta pandemia que se ha desatado a nivel mundial, yo creo que Dios quiere llevarnos a nosotros a desarrollar ese corazón con compasión, ¿no? A que nuestro corazón se parezca cada vez más al del Señor. Amén. El Señor, repito, fue movido por compasión. La palabra dice en más de 31 versículos que el Señor tuvo compasión de las multitudes y murió en la cruz del Calvario por compasión. Amén. Entonces, ese corazón Dios viene para querer gestar en nuestras vidas. El mundo muchas veces nos lleva a este egocentrismo de decir: bueno, si yo estoy bien, no importa el resto. Basta que yo tenga para comer, no importa el de al lado. Pero ese pensamiento era y regía nuestras vidas cuando vivíamos en el mundo. Pero cuando conocemos a Cristo, cuando nos convertimos, nuestro corazón día a día a través del Espíritu Santo va a ser llevado y a ser transformado para que se parezca más al corazón del Señor. Amén. Entonces ahí yo empiezo a bendecir a otros, no solamente a mirar mi necesidad, sino también a preocuparme de la necesidad del otro. Si yo tengo un paquete de arroz y puedo bendecir a mi vecino que no tiene para comer con la mitad de mi paquete de arroz o con el paquete entero, si quiero sembrarlo en fe, este corazón es conmovido a compasión, es conmovido a misericordia, es conmovido a sembrar. Porque, hermano amado, la clave y la llave para ser bendecidos y para ser prosperados y para ser multiplicados es sembrar. No nos olvidemos que el Señor se sembró en la cruz del Calvario para vencer al mundo, para vencer a la muerte y así hacernos más que vencedores. Entonces el secreto es sembrar. Este corazón que se mueve a través de la compasión, que como dije hoy es sufrir con el otro. A ver, es diferente a ser empático, porque la persona empática se pone en lugar del otro. O quizás siente misericordia del otro. A ver, yo veo que un amigo está pasando una gran circunstancia, o veo a mi amigo llorar y lo abrazo y le digo: bueno, cuánto me conmuevo con tu dolor. Pero distinto es dolerme con el otro. Distinto es abrazar al otro y llorar con el otro. Es acompañar, es ser este corazón piadoso, amén, que el Señor va a ir desarrollando cada día más en ustedes y en mí también. Como su sierva, cada
cada uno como seguidor de Cristo, y a los que recién se están convirtiendo, o a los que quizás todavía no se están convirtiendo, pero están escuchando este mensaje, que podamos empezar a que nuestro corazón sea transformado, a tener un corazón sensible, a saber que si hoy somos lo que somos, si estamos donde estamos, es porque hay gente que sintió compasión por nuestras vidas. Todos aquellos que ya conocemos a Cristo hace años, todos aquellos que hemos nacido en una iglesia, hemos tenido personas que Dios puso por sobre nuestras vidas, que han sido movidos en compasión con nosotros, amén. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo nací, yo caí a Cristo con una gran depresión. A mí me llevó una mujer que se dio cuenta que a raíz de que yo había sido abandonada por mi esposo, en ese momento por el padre de mis hijas, mi matrimonio se había roto y bueno, había entrado en una gran depresión. Y bueno, como me vieron mal, me llevaron a una iglesia. Gracias a Dios que Dios me rescató justo a tiempo, ¿no? Porque la palabra dice que Dios no llega ni antes ni después. Bueno, yo tenía deseos de muerte, tenía ideas de suicidio, mi vida sentía que se había destruido, que mi vida se había terminado. Estaba terminando la carrera de psicología y tuve que abandonarla a raíz de la economía y de la gran depresión, ¿verdad? Porque cuando uno atraviesa una ruptura matrimonial, sabe que viene sobre nuestras vidas un montón de cosas, entre ellos la depresión y los deseos de muerte. Amén. Bueno, por estas circunstancias yo conozco a Cristo. Muchas personas, recuerdo una gran anciana de ese ministerio que se llama Julia, con la cual actualmente todavía, gracias al Señor, tengo una gran amistad y también tengo comunión y todavía sigo hablando con ella. Ella fue movida en misericordia y en compasión más de una vez por mi vida, porque más de una vez he estado mal y ella ha dejado sus quehaceres y ella ha dejado a su familia por venir a darme una palabra de aliento, por recibirme en su hogar, ha dejado sus quehaceres por recibirme y por sostenerme, ¿no? Es sufrir con el otro, apoyar al otro, acompañar al otro en su dolor. ¿Y cuántos sabemos, hermanos, que más de una vez hemos estado mal y por ahí le hablamos o les escribimos a hermanos en la fe y te dicen voy a orar por vos? Amén, es hermoso, es un corazón de intercesor que se planta delante de Dios, se postra delante de Dios en acción de intercesión por el otro. Pero más allá de la oración, está bueno cuando yo puedo ir a la casa del otro, puedo abrazar al hermano, puedo bendecirlo, puedo decirle te acompaño en tu dolor, siembro de lo que tengo para dar. Si es económico, siembro económico. Si, como decía recién, es un paquete de arroz que tengo que compartir con el hermano, lo comparto. Si tengo que compartir de mi tiempo, dejar mis quehaceres para poder sostenerlo, lo hago. Amén. Así vamos a ir desarrollando cada vez más un corazón más como Cristo. Amén. Este es un polo de la compasión, el polo que el Señor fue a la cruz del Calvario y vio, dice, las multitudes y tuvo compasión y les ministró, les enseñó. En otra oportunidad él vio que estaban enfermos y tuvo compasión y los sanó. En otra oportunidad tuvo compasión de que Lázaro había muerto y lo resucitó. El corazón del Señor fue movido por compasión. Pero otro polo hermoso que Dios tiene de la compasión es que Él murió en la cruz del Calvario por compasión. Número uno, Dios quiere gestar ese corazón lleno de compasión que nos lleva a bendecir al otro, a sufrir con el otro y acompañar al otro, soltándole una palabra de fe, soltándole una palabra de amor, soltándole finanzas si nosotros estamos prosperados económicamente, compartiendo de lo poco o de lo mucho que nosotros tenemos, reconociendo que es Dios el que nos lo dio. Amén. Y por otro lado, este otro polo de saber que Dios tuvo compasión de nosotros y la sigue teniendo. Amén. La palabra dice, hoy Dios, el Espíritu, yo meditaba y el Espíritu me decía, dile a mi pueblo que yo morí en la cruz del Calvario por compasión, que morí por ellos y para ellos. ¿Por qué Dios murió por mí? Dios murió por mí para que yo no sufra. Dios murió por mí, Él fue a la cruz del Calvario a vencer por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, o sea, aquel que era mi dueño. ¿Por qué? Porque yo estaba muerta en el delito y en el pecado y lo único que me esperaba a mí y lo único que les esperaba a ustedes era la muerte eterna. Y Dios murió, Jesús murió para que nosotros
podamos hoy tener vida eterna, amén. Entonces Él murió y Él sufrió para que yo no sufra. La palabra dice en 2 de Corintios 8:9 que el Señor, siendo rico, se empobreció para que de su pobreza yo sea enriquecida. O sea, lo hizo por mí. Y número 2, el Espíritu me decía, diles que también morí para ellos. O sea, murió por nosotros y murió para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque el Señor sabía que nosotros íbamos a padecer enfermedad. Entonces, a través de las llagas que Él recibió por los latigazos, nosotros fuimos curados. O sea que Él transformó nuestra enfermedad en sanidad. Él se hizo pobre, dice, ¿para qué? Porque sabía que nosotros íbamos a ser pobres, no solo quizás materialmente, sino espiritualmente, para que en esa pobreza de Él nosotros seamos enriquecidos, o sea que nos enriqueció. El Señor murió como esclavo porque Él tenía el poder y la autoridad para decir, esto yo no lo resisto, yo no voy a morir siendo esclavo, yo me bajo de la cruz porque tengo el poder para ser libre, pero Él permaneció siendo esclavo. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos ser libres, para que en esa esclavitud Él nos bendijo con la libertad gloriosa, amén, y nos dio el poder de elegir, porque el Señor pudo elegir no estar en la cruz, pero sin embargo dice que Él enmudeció y fue llevado como cordero al matadero y enmudeció por amor. ¿Para qué? Para que a través de esa obra poderosa en la cruz, usted y yo podamos decidir si seguir siendo esclavos en este mundo o recibir la libertad gloriosa a la que Él nos llamó, amén. Y otra cosa, el Señor nos bendijo, nos libertó, nos prosperó y como le dije hoy, venció a través de la muerte y nos dio vida, vida eterna y vida en abundancia, amén. Entonces, esto es lo que nos lleva esto es lo que Dios hace. Murió por mí y murió por usted, pero también murió para mí y murió para usted. ¿Para qué? Para que usted pueda ser bendecido. ¿Para qué? Para que usted pueda ser sano. Y esta es la compasión que hoy Jesús sigue teniendo. Porque no es que Jesús vino esos 3 años que duró acá en la tierra en su ministerio y ahí acabó su ministerio. No, la palabra dice que Él es el eterno, que Él es el que no cambia, que Él es el que fue ayer, el que es hoy, el que vendrá, el que será. Él es por la eternidad. Quiere decir que lo que Dios hizo hace más de 2000 años lo sigue haciendo hoy por ustedes. Si usted necesita un milagro de sanidad, en la cruz del Calvario Él ya lo proveyó de sanidad. Solamente tiene que tomarse de ese milagro, de esa bendición divina que Dios nos dio. Si usted está pasando algún tipo de cautiverio, Dios ya nos libertó. En la cruz del Calvario, a través de su corazón movido a compasión, Él pagó el precio de la esclavitud para que usted sea libertado. Si usted siente que está en depresión, si usted siente que está en esclavitud, si usted siente que sus finanzas están hoy siendo zarandeadas por este mundo y el diablo le predica que va a ir hacia la pobreza porque se ha quedado sin trabajo, tengo una buena noticia. Jesús, siendo rico, siendo el Dios del oro y de la plata, el dueño del universo y todo lo que en Él habita, se hizo pobre para que de esa pobreza usted sea enriquecido. Simplemente tiene que creerlo. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo corre este velo y nos hace ver que la compasión que tuvo Jesús en ese entonces la sigue teniendo. Y esa provisión divina que Él ganó en la cruz del Calvario permanece por los siglos de los siglos y es para aquel que cree. Así que si en este día puedes creerle a Dios, si en este día puedes creer en esos milagros divinos que Dios ya proveyó, son tuyos. Decláralo, iglesia, declárate en este tiempo libre, próspero, sano, en bendición, con vida y vida en abundancia, desechando las obras de las tinieblas y pudiendo plantar el Evangelio de Cristo para que resplandezca su palabra a través del entendimiento. Amén. Que Dios los bendiga en este día. Gloria a Dios, Viviana, María Ángeles, amén, bendiciones. Que Dios bendiga a cada uno de los valientes que se conectan. Así que, en resumen, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de compasión. Es un Dios que acompaña, es un Dios que camina y sufre junto a nosotros. Y número 1, Dios
gesta en nosotros sus hijos y en aquellos que por ahí están recién comenzando el camino de caminar con Jesús, el camino del Evangelio. Dios te lleva en este tiempo y a través de esta pandemia, que lo único que Dios nos enseñó que Él es Dios, amén, y que Él es el Dios de un instante, que la vida nos cambia en un instante, hermano. Disfrute de hoy sin pensar que va a pasar mañana, porque Dios es un Dios de un instante. Se le apareció en un instante a Moisés y le habló en una zarza y la vida de Moisés cambió. Se le apareció a Saulo de Tarso en un instante y lo cambió en el apóstol Pablo, amén. Se le apareció a Pedro y a cada uno de sus discípulos y aún a los del Antiguo Testamento, amén, a cada rey, a cada profeta que se le apareció. Dios le cambió la vida en un instante. Esta pandemia nos lleva a entender que la vida nos cambia en un instante, que podemos haber trabajado años, acumular riquezas, quizás para poder salir, para poder disfrutar, para poder viajar, pero en un instante, y si Dios no quiere, no podemos salir por más de que hayamos acumulado las finanzas para poder salir, que no podemos ni siquiera disfrutar del mate con un familiar por más de que querramos. ¿Y cuántas veces hemos tenido la posibilidad y no lo hemos hecho? Hemos dejado para mañana lo que podemos hacer hoy. No, hermano amado, sepa que quizás mañana ya es tarde. Disfrute hoy, disfrute de sus vínculos. No espere a tener para decir voy a disfrutar. No espere a perder las cosas para decir las tengo que disfrutar. Que nuestro corazón sea conmovido a compasión, que nuestro corazón sea conmovido a sufrir con el otro, a amar con el otro, a reír con el otro, que podamos tener este corazón parecido al del Señor. Que cada día el Señor nos transforme más y nos bendiga para hacer bendición, amén. No que nos bendiga para acumular y enterrar los tesoros que Dios nos dio, sino que los talentos, que los dones, que todo aquello que Dios nos dio, nos capacitó para bendecir a otro. Así que no espere para mañana para bendecir. No espere a que la gente se comporte bien con usted para usted bendecir. Porque el Señor no fue a la cruz, no esperó ir a la cruz del Calvario a que todo el mundo lo acepte, a que todo el mundo lo ame, a que todo el mundo reconozca que Él era el Mesías, que era aquel que Dios había enviado para salvar al mundo. No, casi todos lo habían menospreciado, casi todos decían que Él echaba demonios en el nombre del diablo, o sea, lo trataban del anticristo. Sin embargo, el Señor se sembró por amor y se sembró en fe, sabiendo que más adelante iba a haber gente que lo iba a aceptar. Hermanos, y quizás hay personas que no lo valoran, hay personas que no lo tienen en cuenta. No espere a que esas personas lo valoren para usted valorar, bendígalos igual. Nosotros somos los que marcamos la diferencia, nosotros somos los que volvemos a poner la otra mejilla. Este mundo más de una vez te predica decir no seas sonso, ¿no? Si te golpearon en una mejilla, no pongas la otra, o sea, y el mundo paga igual, le paga a la gente acorde a cómo es la gente, pero nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos un corazón distinto, los que arrebatamos el reino de los cielos, puesto que hemos creído en aquello que no vemos, pero que sabemos que es eterno, nosotros hemos sido llamados a marcar la diferencia. Bendiga, hermano amado, no importa cómo le paga la gente, no importa si la gente lo merece o no, no hagamos juicio de valor, tengamos ese corazón que tuvo Jesús, porque Jesús no dijo, no voy a perdonar a la adúltera porque es adúltera, no voy a perdonar al fornicario porque es fornicario, no, su corazón estaba lleno de amor, porque la palabra dice que Él es amor, no solo que tiene amor para dar, Él es amor, que podamos tener ese corazón con misericordioso, con la necesidad, que se compadezca del pobre, que esté con el afligido, que pueda sostener a la viuda, que pueda dar una palabra de aliento a aquel que hoy se siente desinflado, que pueda predicar sin juzgar, amén. Dios quiere llevar a su iglesia, Dios quiere llevar a su pueblo a una nueva dimensión espiritual, pero para eso hay que despojarse de lo antiguo, hay que despojarse del juicio de valor y hay que tener esta dimensión espiritual que Dios nos viene para presentar, de decir, no solo voy a gestar en ustedes un corazón de compasión, sino que el otro polo de decir, Él murió por compasión y murió por mí y para mí. Murió por usted y para usted. Amén. Que usted pueda ser arrebatador de cada una de esas bendiciones. Y si usted no cree ser merecedor de la sanidad, el Señor igual lo bendijo hace más de 2000 años. Sin antes de haberlo conocido, Dios ya lo había bendecido. Así que libérese de todos esos prejuicios, libérese del no puedo, libérese del yo no lo merezco y sepa que Cristo pagó en la cruz del Calvario la deuda que usted y yo
teníamos a causa de nuestro pecado. Amén. Que Dios los bendiga en este día. Karina, que Dios te bendiga. Bendigo la ciudad de La Plata, bendigo la ciudad de Citibel, bendigo las ciudades aledañas. Bendiciones, sierva del Altísimo, muy buenos mensajes, la palabra de Dios, amén. Bendigo a cada uno de los siervos que escuchan mis mensajes y me piden la autorización para poder reproducirlos en su congregación, amén. Son libres, hermanos, la palabra dice que Dios nos llamó en bendición para bendecir, así que si usted siente que el mensaje va a ser de bendición para su congregación, está en toda la libertad. Todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece, le pertenece al Señor. Él nos lo dio, suyos son los dones, suyos son los talentos y yo estoy más que bendecida, más que agradecida con cada uno de los que me escribe, de los que escucha. Viernes tras viernes están ahí del otro lado, a través de la plataforma anunciadora de Sion, deseosos de recibir una palabra, deseosos de compartir un momento juntos, porque el Evangelio es amor y el Evangelio de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree, amén. Así que si esa petición que estás necesitando, esa petición que quizás está atesorada en tu corazón, la crees y la recibís en el nombre de Jesús, ya está hecho. Todo lo que pidieras al Padre en su nombre ya estará hecho. Si lo crees en tu corazón, serías capaz, dijo Jesús, de decirle a ese monte que se corra y esa montaña se tiene que quitar, amén. Que Dios los bendiga, Dylan, amén. Gracias, bendigo a Juan Torres, amén, bendecimos a su papá, bendecimos a su mamá. Juan, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a Nancy. Eduardo, que Dios te bendiga. Eduardo tiene también milagros de sanidad. Bueno, Juan también, testimonio a través de la vida de su padre, que Dios obró. Dios es grande, Dios es poderoso, amén. Bendecimos a Dios y bendecimos cada uno de los testimonios que alientan al otro, amén. Que Dios nos pueda en este tiempo seguir moldeando nuestro corazón, y si nuestro corazón por ahí está un poco endurecido porque venimos del mundo, de un mundo que quizás no nos trató muy bien, cuando conocemos a Cristo, Él empieza a cambiar ese corazón de piedra y a poner uno de carne, amén. Que podamos bendecir a cada uno de los líderes de nuestra iglesia que pagaron el precio para que usted y yo hoy podamos seguir en el Evangelio, que fueron movidos a compasión y nos sostuvieron en momentos difíciles. Bendecimos a nuestros padres, porque si hoy estamos donde estamos y somos quien somos, es porque con aciertos y con errores nuestros padres nos criaron de la mejor manera, así que los bendecimos, y porque también la palabra dice que cuando bendecimos a nuestros padres, el Señor añade años a nuestra vida, amén. Así que honramos a nuestros padres, que pueda este tiempo ser un tiempo nuevo, de despojarnos de los juicios, ¿no? De por qué lo habrán hecho, lo hicieron a propósito, el hermano aquel me miró o me miró mal, ¿por qué será? Despojémonos de esa cosa que traemos del mundo, de hacer un juicio de valor, amén. Eso en psicología se llama teoría de la mente. La teoría de la mente plantea la psicología cognitiva que yo le pongo intención al pensamiento del otro, y cuando yo le pongo intención, cuando yo digo, bueno, no me saludó porque está enojado, yo le estoy atribuyendo, dando la atribución de que está enojado. Quizás no me saludó porque no me vio, porque el hermano no está pasando un buen momento, y ahí empezamos a levantar un montón de fortalezas que el enemigo levanta para dividirnos, amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que un reino dividido jamás prevalecerá, amén. Entonces, cuando el diablo nos divide, cuando el diablo nos separa de los hermanos, sea un hermano en la fe o sea un hermano carnal, cuando nos separa de las amistades, cuando nos separa de nuestros padres carnales y nuestros padres espirituales, atribuyendo y llenándonos la cabeza, como dicen en el mundo, con pensamientos que quizás no son, nos vamos alejando, y cuando nos vamos alejando, estamos más propensos a que nuestros pies se deslicen y apartarnos no solo del camino de Dios, sino de la gente que nos quiere, amén. Así que podamos en este tiempo tener ese corazón lleno de compasión como tuvo Jesús, y que podamos apropiarnos de cada uno de los beneficios, pero sobre todo que en este tiempo podamos sufrir con el otro, reír con el otro y amar con el otro, y extender una mano misericordiosa a aquel que necesita, amén. No hablo solamente de lo material. Muchas veces uno puede bendecir de modo material porque es bendecido y porque sus finanzas
Dios las multiplicó, pero también hay mucha gente que necesita bendición espiritual, amén, de una palabra que te sostiene. Mucha gente me escribe en este tiempo con ganas de suicidarse, hermano amado, y saben cómo uno toca fondo cuando llega a una instancia de la vida donde su único deseo es no vivir más. Mire cómo el diablo, cuando nos vamos apartando, amén, de las personas que nos aman, porque el adversario nos predica con pensamientos que quizás nada que ver, y ahí empezamos a levantar fortaleza, en vez de poder levantar el teléfono y decirle al hermano, ¿qué pasó? Que no me saludaste, no me viste, la estás pasando mal, en vez de poder hablar con el otro. La falta de comunicación nos lleva a ir apartándonos, amén, y hay mucha gente que me escribe con ganas de suicidarse, porque ya no se habla con su familia, porque se siente solo. Todos esos pensamientos, hermanos amados, se desechan y se disipan cuando yo me junto con el otro, cuando yo puedo poner en palabras con un otro, amén, y cuando empiezo a abrirme a que el otro me pueda explicar, a que el otro me pueda dar una palabra de bendición, una palabra de aliento, a que si la estoy pasando mal económicamente poder abrirme a recibir del otro. Pero cuando yo me aíslo y solo me lleno de malos pensamientos y no pido ayuda, es ahí cuando llegamos a tocar fondo, amén. Así que cuidémonos, cuidemos. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana vida. El corazón no es otra cosa que no sea la mente. Guardemos nuestra mente bajo la sangre preciosa de Cristo. Guardemos nuestros oídos de escuchar palabras que no sean de bendición. Guardemos nuestros oídos de tanta información de este mundo, de tanto noticiero que lo único que predice son cosas malas, y empecemos a movernos en compasión por los otros y a dejar que los otros tengan compasión por nosotros, porque a veces nosotros creemos y levantamos fortaleza de que cuando nos mostramos débiles, de que cuando nos mostramos que la estamos pasando mal, estamos mostrándole al mundo que estamos desahuciados y nos sentimos débiles. No, hermano, ese pensamiento hay que desecharlo, porque ese pensamiento nos lleva más que a aislarnos. Déjese ayudar. Si usted está mal económicamente y alguien le pregunta qué es lo que necesita, ponga en palabras lo que necesita. Dígale, necesito plata, no estoy llegando, no me alcanza, no tengo para comer, no tengo para darle de comer a mis hijos. Y ahí el corazón del otro va a ser movido a compasión. Porque a veces uno se encierra en que el otro no te ayuda, y no es que el otro no te ayuda, el otro no es adivino. Si nosotros no abrimos nuestro corazón, si nosotros no nos dejamos ayudar, si nosotros no, la palabra dice que Jesús tuvo compasión porque vio a la multitud que estaban enfermos, amén, o porque los vio como ovejas sin pastor, o dice que él es ese buen pastor capaz de dejar las 99 ovejas por ir tras la perdida. Bueno, que si usted es la que está perdida, reconózcase como perdida y déjese ayudar por ese buen pastor, que ese buen pastor es Jesús, y que Jesús lo va a bendecir a través de personas, a través de hermanos de la fe, a través de gente que quizás ni conoce a Dios, pero Dios pone en el corazón que bendigan a esa persona, amén. Así que abra su corazón y esté dispuesto a ser ayudado, pero por sobre todas las cosas esté dispuesto a ayudar, porque Jesús dijo que mayor es el que sirve, y porque hay un principio espiritual que no falla, y es el principio de siembra y cosecha, amén. Usted, todo lo que usted quiere recibir, siémbrelo primero, amén. El Señor se sembró en la cruz del Calvario, no hubo mayor muestra de amor que sembrarse en esa cruz por usted y por mí, amén. Que Dios los bendiga en este día especial, y declaro que a través de estas palabras nuestro corazón va a seguir siendo transformado, y que dejemos que Dios rompa nuestro corazón duro para poner ese corazón de carne, y que esta pandemia que nos tiene hace más de 5 meses en una situación que ni usted ni yo creyó vivir nunca, Dios la permite. ¿Para qué? Para moldearnos y para llevarnos a un nuevo mundo, a un mundo donde no hay lugar para el egoísmo, a un mundo donde dejamos de pensar que si estamos bien nosotros el resto no importa, y que Dios quiere llevar a la humanidad precisamente a esto, a ser más humano. Porque ¿qué nos distingue de las otras especies si no es el amor, si no es este corazón lleno de compasión, si no es este corazón lleno de emociones? Las emociones nos diferencian del resto de los animales, del resto de las especies, amén. Y si Dios es amor y Dios habita en nuestros corazones, ¿cuánto más nosotros, que siendo pecadores hemos recibido este favor inmerecido, esta gracia que no merecíamos de parte de Dios, que es el perdón de los pecados y la vida eterna? Cuánto más tenemos que extender de esta gracia al que está perdido, al que está preso, al que hoy tiene frío, al que está pasando hambre, al que se siente solo, al que está deprimido, amén. Que Dios los bendiga en este día especial, y vamos a cerrar por cada
orando por cada una de las peticiones en el nombre de Jesús y creyendo que todo lo que pidiéramos al Padre hoy mismo será hecho. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos tu palabra, Señor, la sellamos con tu sangre preciosa, Señor, en nuestro corazón, para que comience a dar fruto, Señor. Declaramos que este es un tiempo nuevo, Señor, donde tú quitas de nuestras vidas el corazón de piedra, Señor, y comienzas a poner un corazón de carne, comienzas a gestar un corazón nuevo, un corazón, Señor, que ya no es egoísta, que ya no solo piensa, Señor, en el bienestar personal, sino que extendemos, Señor, de la gracia y el favor que tú nos has dado, los extendemos al otro, bendiciendo, Señor. Si podemos bendecir económicamente, bendeciremos económicamente. Si podemos bendecir, Señor, llevando un abrigo a aquel que tiene frío, Señor, bendeciremos abrigando, Señor, al que está pasando esta situación de frío. Si podemos bendecir, Señor, llevando una palabra de libertad a aquel que hoy se siente cautivo, Señor, entonces seremos esa palabra de libertad. Si podemos dar aliento, Señor, y esperanza de sanidad a aquel que está atravesando un proceso de enfermedad, Señor, entonces seremos esos transportadores de una palabra, Señor, de esperanza, de sanidad y de fe, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pero por sobre todas las cosas, te damos gracias, Señor, porque tu corazón movido a compasión, Señor, hizo que vencieras en la cruz del Calvario por mí, Señor, por mis hermanos, para mí y para mis hermanos, Señor, despojándonos, Señor, de la miseria, despojándonos de la enfermedad, despojándonos de la esclavitud, Señor, y despojándonos de la muerte, y capacitándonos, dotándonos y regalándonos, Señor, abundancia, Señor, vida, sanidad, Señor, y sobre todo libertad. Por eso te damos gracias, Señor. Declaramos este tiempo nuevo, Señor, esta apertura espiritual a una nueva dimensión, Señor, de amor, de poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro, Señor, que cada uno de los que está del otro lado, Señor, es ahora, Señor, movido a compasión, a misericordia por tu Espíritu Santo, y que los corazones están siendo estremecidos, Señor, por tu poder y para tu gloria, Señor. Seremos un testimonio vivo de tu gloria, seremos un testimonio vivo de tu amor, Señor, y de ese precioso tesoro, Señor, que tú nos diste, que es el Espíritu Santo, Señor. Con él ayudaremos, Señor, al perdido, libertaremos, Señor, a aquel que está cautivo, sanaremos, Señor, a los enfermos y soplaremos vida, Señor, en los valles de sombra y de muerte. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Miriam, amén, hablando de estas mujeres que han sido movidas a compasión por mi vida. Miriam ha sido una de ellas que más de una vez me ha sostenido, que más de una vez ha orado por mí, por mi casa, por mi familia. Y si hoy soy quien soy en Dios y para Dios, es también por estas mujeres de fe que cuando me vieron lastimada y golpeada, tuvieron compasión de mí, movidas por el amor de Dios, y hoy estoy aquí, amén. Así que bendecimos a cada uno, hermanos. Si usted hace años que el Espíritu hoy le trae a memoria personas que quizás hace años le extendieron una mano o lo ayudaron cuando usted estaba mal, llámelo, mándele un mensaje, dele gracias, bendígalo, suéltele una palabra de poder, una palabra de esperanza, amén. Seamos transportadores de la gloria de Dios y de sus bendiciones. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el viernes que viene a las 20 horas en la plataforma Anunciadora de Sion, Dios mediante. Veo conectado a mi pastor Damián. Te amo en el Señor, amo a tu esposa Viviana. Que Dios bendiga esa congregación, que Dios nos lleve a todos a una nueva dimensión de gloria. Vienen cosas que ojo no vio y que oído no oyó y que no ha subido a corazón de hombre. Eso viene para cada uno de los ministerios que le hemos creído a Dios. Pero hay una condición hermosa, una condición sine qua non en esa palabra que dice: esas cosas Dios tiene para los que le aman. ¿Y cuántos del otro lado aman a Dios? Que Dios los bendiga en este día y nos preparamos para ver esas cosas nuevas. Que si nuestro corazón es movido a compasión, veremos cada uno de los atributos que Jesús ganó en la cruz del Calvario, hechos un sí y un amén. No solo en nuestras vidas, sino en la vida de los que nos rodean y en cada lugar donde Dios nos lleva. Como le dijo a Josué: cada lugar que pisare la planta de tus pies te lo daré. Amén. Pero una sola condición, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Que podamos esforzarnos en este tiempo.